Buenas tardes a todos. En principio, gracias por la asistencia a todos vosotros. El día no acompaña, pero sí se agradece que hayáis venido. Y gracias a Santiago Carbo y a Joaquín Maudos por estar aquí también. Ha sido un poco complicado, casi a última hora hemos tenido que cambiar, pero en fin, se agradece que a pesar de las agendas, lo complicado que han tenido, pues hayan podido estar aquí. Bueno, en esta ocasión, desde la actividad, desde la Cátedra de Finanzas Internacionales de Banco Santander, pues vamos a desarrollar una actividad que está basada en el sector bancario. En concreto, el tema abordado es el sector bancario español ante la nueva situación bancaria europea. Bueno, pues sabéis que desde que se inició la crisis allá por el 2008 hasta estos días, pues el sector financiero español ha cambiado profundamente, ¿no? Y parece ser que bueno, pues parece que empieza a remontar, a ver si es cierto. Ahora veremos con estadísticas, números que nos van a presentar, a ver qué conclusiones podemos obtener. Sin embargo, el camino que queda por recorrer pues es bastante largo, creo yo, todavía, porque hay bastantes retos que tiene que acometer la banca española. Desde mi punto de vista, que bueno, de esto sé más bien poco, creo que un principal reto es pues, que la confianza vuelva otra vez al sistema bancario, ¿no? Es decir, las buenas prácticas, un poco, si acaso, la reputación que se perdió con este proceso de crisis. Pensar que el sistema bancario es un sistema que se basa fundamentalmente en la confianza, y en la medida que los inversores sientan confianza, pues el sistema podrá funcionar, ¿no? Esto me da otro pie, es decir, el crédito. Es decir, cómo va a ir evolucionando el crédito. Es evidente que el crédito es necesario para la actividad económica, para que la actividad se desarrolle, pero también hay que aprender algo de lo que tuvimos, de lo que hicimos, ¿no? Es decir, volver a créditos o tasas de crecimiento de crédito de 2 cifras como la que teníamos históricamente, yo creo que eso ya hay que olvidarlo, ¿no? Y también lo que antes estaba comentando con Santiago en la comida, es decir, habrá que aprender algo y decir cómo se dieron antes los créditos y a ver si ahora no se vuelven a dar de la misma forma o tan alegremente, porque si no podemos volver otra vez a los pasos atrás. Bueno, yo creo que lo más importante es preguntarnos si nuestros bancos son eficientes. Es decir, el proceso ha servido para reconstruir el sistema financiero, ¿vale? Muchas empresas han sido saneadas, se han unificado, se han adquirido, se han fusionado, y ahora el proceso ha terminado. Bueno, pues a lo mejor con las charlas que vamos a tener hoy, pues veremos a ver si realmente o vamos a ser espectadores. Yo creo que vamos a ser espectadores de un proceso aún de ajuste, ¿no? Es decir, los márgenes de beneficios de la banca se han reducido y entonces el beneficio, que es otro de los retos que tiene que asumir la banca, pues habrá que compensarlo de otra forma. Es decir, ¿cómo? Pues cerrando sucursales, reduciendo plantilla, etc. Y luego con esto de los grandes tamaños que antes también le comentaba, es decir, ¿qué pasa con el proceso de capitalización? ¿Qué pasa? Que nuestros bancos tenemos entidades tan extremadamente grandes que es necesario para esa reputación o esa confianza que los bancos se recapitalicen, porque ahora ya no pueden dejarse caer, ¿no? Es decir, ante un proceso de crisis, ¿qué pasaría si son tan grandes? Bueno, yo creo que estas y otras cosas son las que van a abordar tanto Chimo como Santiago Carbo, y yo creo que dada el poco tiempo que tenemos, porque Santiago a las 6:30 tiene el taxi esperando él aquí para irse, porque tiene el AVE que se va, pues yo voy a dejar ya el turno de palabras. La idea es que van a intervenir, van a hacer uno después del otro, y al final pues intentaremos que haya un espacio de tiempo pues para realizar preguntas, comentarios o lo que queráis oportuno, alguna aclaración que queráis oportuno. Yo no quiero pues entretener más el tiempo, y dado el tiempo que tenemos, les damos la palabra a Santiago Carbo y, insisto, agradecer tanto a los ponentes como a los asistentes que estéis aquí.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer, por supuesto, un año más, ya son varios, años 3, 4, no lo sé, a la Cátedra de Finanzas del Santander por la invitación que una vez más nos formulan tanto a Santiago como a mí, y desde luego es un placer pasar esta tarde gris en compañía, desde luego. Para evitar los solapamientos, yo voy a centrar sobre todo en... Bueno, yo creo que el título lo recoge todo. El título de mi intervención es del rescate al aprobado del stress test, 2 puntos, factores de riesgo. Por tanto, ya lo que quiero decir ahí es que en un plazo de 2 años y medio, no llega, en concreto desde junio del 2012 que nos rescataron, al menos al sector bancario español, a noviembre del año pasado, cuando hemos aprobado con cierta holgura el examen del stress test del BCE y el AQR de la EBA, pues en poco tiempo algo ha pasado importante para que haya pasado lo que ha pasado. Pero eso no implica que haya que bajar la guardia, porque como veré en mi intervención, todavía hay nubarrones a la vista que llaman factores de riesgo del sector bancario español. En concreto me gustaría aprovechar la media hora que tengo más o menos para hablar de lo siguiente. Yo creo que es importante no perder el norte y hacer un breve balance del brutal proceso de reestructuración de la banca española en este tiempo tan corto. En segundo lugar podremos ver y cómo está ahora mismo la banca, la foto más reciente, la banca española ya tras el rescate y el aprobado del stress test. En tercer lugar pondré ya el punto de mira en los factores de riesgo, varios veo yo que son factores de riesgo. Y finalmente, y de forma muy breve, hablaré de un tema monográfico que va a dibujar el panorama futuro inmediato, que ya dibuja, que es ese nuevo entorno de la unión bancaria que acaba de empezar y que hasta el 2023 pues tiene muchas tareas pendientes. Pero eso va a dibujar un mapa completamente nuevo también de la competencia bancaria en Europa. Vamos a hacer el balance de la reestructuración. En primer lugar, se ha producido un clarísimo redimensionamiento del sector. Si vemos dos líneas. La primera lo que muestra es, haciendo base hacia el año inicial, el año de la expansión, lo que vemos la evolución del negocio bancario en términos del balance total. Y vemos que esa línea de color verde pues pasa de 100 a 300 del año 2000 al 2012, es decir, se ha triplicado el balance porque hay mucho negocio en España y de repente ya empieza claramente el proceso del apalancamiento y en muy poco tiempo el balance cae un 17%. Son 600.000 millones de euros menos de actividad bancaria. Y en paralelo, porque es la parte más importante de ese activo, tenemos el crédito, ¿de acuerdo? Eran economías y el sector privado muy endeudado y vemos que alcanza un máximo histórico en torno a finales del 2008 y empieza ya el desapalancamiento clarísimo de la economía española con mucho crédito que hay que devolver y la caída es de casi 500.000 millones de euros, en concreto el 26%. Por tanto, tenemos un negocio que va a la baja porque la economía estaba excesivamente apalancada. Y esto en paralelo da lugar a un redimensionamiento del sector desde el punto de vista del censo de competidores. A finales del 2013 en España había 54 grupos bancarios consolidados, la mitad que antes de la crisis, y en términos de entidades individuales pues tenemos ahora 62 menos. Luego se ha producido un redimensionamiento y una consolidación clarísima del sector. Esto en paralelo da lugar a un ajuste necesario de la capacidad instalada, porque como vemos en esta serie, la red de sucursales creció en exceso, pasó muy poco tiempo a alcanzar un máximo de casi 46.000 oficinas a la altura del 2008 y entonces viene el problema del exceso de capacidad cuando la economía se desapalanca, crédito a la baja, activa a la baja, te sobra capacidad instalada y en muy poco tiempo se han cerrado en España pues el 30% de la red. Son nada más y nada menos que 13.000 sucursales menos, 13.500. En este momento tenemos 32.000 más o menos. Y en paralelo lo mismo ocurre con el empleo. El empleo creció drásticamente, sobre todo en cajas de ahorro y cooperativas de crédito, no así en los bancos, alcanzó un máximo de 271.000 empleados a la altura del 2009, empieza el ajuste de la plantilla y ya ha caído un 21% hasta esa fecha. El Banco de España lo ha ratificado en algo más, el 25%, pero los datos últimos disponibles son finales del 2013, con un recorte de casi 60.000 personas menos en el sector bancario español. En tercer lugar, fruto del balance de la reestructuración, este tema es un tema que yo veo que se discuta poco, y es el brutal saneamiento que ha experimentado la banca española. Se habla mucho del rescate bancario, de la ayuda pública, que hemos gastado dinero del contribuyente, que hemos inyectado 61.000 millones de fondos públicos, que gran parte de esos se han perdido, que hemos pedido una asistencia técnica financiera a Bruselas, que hemos utilizado 41.000 millones, sí, pero la parte más importante del rescate es un coste privado, es decir, de la cuenta de resultados de la banca se han gastado nada más y nada menos que casi 290.000 millones de euros del 2008 al 2013. Y este gráfico lo que muestra es de forma acumulada, desde que empieza la crisis, año tras año, la barra va sumando, como al final
del 2008 al 2014, si sumamos las pérdidas por deterioro de activos, tantos financieros, préstamos que son morosos, como no financieros, un inmueble que entra en un banco y pierde valor, la cifra son 290.000 millones de euros. Eso es más o menos el 28-29% del PIB. Y esto ha hecho mucho daño a la banca, porque ha hecho que la banca entre en pérdidas en algún año. En concreto, como dice el gráfico de la derecha, del margen que tiene la banca para provisionar todo lo que se deteriora, pues ha habido años como el 2012, que era 3 veces más la provisión que el margen que tenía, y por tanto no hay dinero para efectuar el saneamiento, salvo que entres en pérdidas, y por tanto en algunos casos en inyectar fondos públicos. Es decir, que en ese año resulta que el saneamiento es el 376% del margen de explotación de la banca, que es lo que tiene para sanear lo que se deteriora. Evidentemente, el gran ajuste tiene lugar en el 2012, porque es un año en el cual el señor de Guindos decide coger el toro por los cuernos, reconocer de verdad que hay un problema de saneamiento en la banca española, aprueba en muy poco tiempo, en 3 meses, 2 reales de ley. El primero pide 50.000 millones de euros de saneamiento y el segundo, a los 3 meses, pide 30.000 más. Luego, en solo 3 meses, le pide a la banca un esfuerzo de 80.000 millones de euros. Y sabíamos que no los teníamos y por tanto nos abocábamos a un rescate. En cuarto lugar, balance de la reestructuración, se produce una mejora de la solvencia. Y aquí no es fácil tener una serie histórica porque ha habido un cambio con la regulación bancaria y lo que antes era capital no es exactamente lo que ahora es capital. Pero si cogemos la foto última disponible, que es la que reporta el Banco de España en el informe de estabilidad financiera de junio, lo que vemos es que la solvencia está en este momento en el 13,4%. Es decir, que de cada 100 euros de activos ponderados por riesgo, hay recursos propios por importe 13,4. Y si cojo el capital, que es de gran calidad, lo que técnicamente se llama el CET1, pues ahí el coeficiente de solvencia es del 11,6. Es importante saber que en el 2019, aunque quedan muchos años, el mínimo de capital de calidad, con colchones que se llama, será el 7, luego estamos muy por encima. De hecho, ahora mismo ya hay un exceso de capital de 100.000 millones de euros. Y ese capital es de capital del bueno, porque de cada 100 euros de capital, en este momento, 87 son de capital ordinario, del que tiene gran capacidad de absorber pérdidas, es decir, capital y reserva. Por tanto, la banca ha experimentado un proceso de capitalización muy intenso en poco tiempo. En cuarto lugar, la banca también ha reducido drásticamente el gap de liquidez. Era una banca donde iba al mercado mayorista a captar financiación, la colocaba como churros, con perdón, para dar mucho crédito, y eso hizo que a la altura del 2008-2009 hubiera casi 500.000 millones de créditos no financiados con depósitos. Por tanto, ibas al mercado mayorista a endeudarte. Cuando el mercado ese se cierra, tenemos un problema. Entonces la banca se ha ajustado y ha hecho que ese crédito de depósitos en este momento haya caído a 100.000 millones, por tanto casi ha caído a la quinta parte. Con otros términos, en el máximo por cada euro de depósitos había 1,35 euros de préstamos, el resto iba al mercado mayorista, mientras que en este momento la ratio es 1,08, por tanto ha habido una corrección importante. Y esto también lo vemos cuando vemos la dependencia de la banca española del eurosistema, de lo que nos presta el Banco Central Europeo. En este gráfico, la línea de color clarita lo que dice es qué préstamo del BCE viene a la banca española y alcanza un máximo de 411.000 millones de euros, dinero que le debemos al BCE. Esa serie cae drásticamente, la banca tiene interés, a veces por amortizaciones y a veces porque lo quiere devolver anticipadamente para evitar el estigma de decir que depende mucho del BCE. En este momento, un dato último, la banca española todavía le debe al BCE 151.000 millones de euros, pero es mucho menos de lo que debía. En términos relativos, de cada 100 euros que que el BCE da a la banca europea, llegamos a tener en España el 34%. Eso es muchísimo porque es prácticamente el triple de lo que nos corresponde por el tamaño del sector bancario español. Eso ha caído al 26%, todavía es el doble de lo que nos corresponde según el tamaño de la banca española en el eurosistema. En este balance es importante hablar de la inyección pública de capital. Desgraciadamente, las cuentas son las del Banco de España, que son las oficiales. Dice el Banco de España en un documento que al final el sector público ha inyectado en solvencia en capital 61.000 millones de euros, sin contar los 2.100 de capital que ha puesto en la Sareb a través del FROB. De eso, desgraciadamente, se ha recuperado muy poquito, 1.760, que es la ayuda que recibió Banca Cívica y que la Caixa la ha devuelto. 1.000 millones más, quiero recordar, la adjudicación de lo que es a Galicia a un banco venezolano, y los 1.300 millones que se consiguieron rescatar de la venta del 7,5% de Bankia. ¿Qué más se puede recuperar? Bueno, en Bankia teóricamente nos queda un 68% y en BMN queda un 65%. En Bankia
pues de momento ahora hay un proceso judicial que va a complicar las cosas, pero esto, como me consta que Santiago va a hablar en alguna transparencia, casi yo me lo salto. Y lo que también queda por recuperar, evidentemente, es esa participación del Foro de las Arenas, que son 2.200 más. ¿Se podría perder más? Bueno, la respuesta es, podría, sí, ¿por qué no? Porque hay EPAs concedidos, esperemos que no, y porque la deuda de la Sareb está avalada. Pero bueno, no voy a hablar de la Sareb hoy, porque eso ahora mismo no es bancario, está en otro sitio, que es una gran inmobiliaria que tenemos en España. ¿Vale? Luego este es el balance de la reestructuración rapidísimo del sector bancario español, que, insisto, ha hecho que en 2 años y muy poquito hayamos pasado de un rescate con fondos europeos a aprobar con nota una prueba rigurosa de esfuerzo del Banco Central Europeo. Entonces, ¿cómo tenemos ahora la banca tras el rescate? Yo creo que tenemos una banca reestructurada, no diré 100% saneada, pero mucho más saneada que lo era, mucho más fuerte en recursos propios, donde ha corregido gran parte de esa capacidad instalada, y yo creo que eso es lo que explica que la banca en poco tiempo haya superado con éxito ese stress test de noviembre del año pasado. Por tanto, como dije en un artículo hace poquito en El País, yo creo que podemos ver el final del calvario de la banca española, porque realmente ha sido un calvario, ¿no? Cuesta arriba, pero yo creo que prácticamente estamos en la última estación del calvario. Entonces ahora tenemos una banca saneada, eficiente, vamos a ver desde las más eficientes de Europa, solvente, con cautela, ahora diré por qué, rentable, ha vuelto la rentabilidad, pero con cautelas, con reducidos niveles y con liquidez suficiente, en mi opinión, para dar crédito, que es lo que la banca quiere hacer. Y no es porque lo diga yo, vamos a ver la foto más reciente. Si cogemos datos de junio del año pasado, que son los datos que aporta el Banco Central Europeo, por ejemplo, en la eficiencia de los grupos consolidados, he cogido los principales sectores bancarios europeos, podemos ver que la eficiencia de la banca española está a la derecha. Es de las más altas, porque aquí cuanto más pequeña es la ratio, implica que te cuesta menos conseguir un margen. Por tanto, la banca española es de las más eficientes de la banca europea. Fíjense ustedes, por cierto, dónde está Alemania, Alemania está en la parte superior, es decir, tiene una banca muy poco eficiente, por no decir ineficiente. Rentabilidad sobre recursos propios, lo que llamamos los economistas la ROE. La ROE, bueno, ha vuelto la rentabilidad, hemos pasado ya las pérdidas del 2012 y el último dato está en el 7,4%. Son grupos consolidados, está el negocio de la banca española en el extranjero, que en el caso de BBVA y Santander es muchísimo. Por ejemplo, la última foto del Santander dice que España solo le aporta el 8% del beneficio, solo el 8%, lo demás está todo fuera. Bueno, aquí está todo. Una rentabilidad del 7,4%, está por encima de la media europea y está por encima de países como el Reino Unido, Francia, Alemania. Luego ha vuelto la rentabilidad, aunque no volverá nunca las ROEs del 20% que veíamos en el 2006 o el 2007, pero lo excepcional no es esto, era aquello, ROEs del 20%. En solvencia nunca hemos podido presumir, esa es la verdad, nunca. Porque incluso ahora, la foto más reciente, según el dato del BCE, la solvencia es del 13,4%. Pero digo, y con cautelas, ¿por qué? Porque los llamados APRs, es decir, comparo el capital con los activos ponderados, este denominador no está armonizado a nivel internacional. Por tanto, seguro que si se armonizara, la banca española aparecería más a la derecha de la que aparece en este caso. Por tanto, es más solvente de lo que la apariencia dice en este gráfico. Y respecto a la mora, esto no es la tasa de mora de crédito, ya me gustaría que fuera sobre el 7,4%. Es que el BCE no da ese dato. Primero porque la definición de mora no es una definición que está armonizada a nivel internacional, pero sí que da el dato de la tasa de mora del activo total. Por tanto, ahí está también la deuda, que tiene mora muy pequeñita. Bueno, la banca española está por encima de la media, con una tasa de mora del 7,4%. Pero insisto, no es la del crédito, la del crédito, el último dato fue del viernes pasado, es del 13% en España. ¿Está la banca española en este contexto en condiciones de dar crédito? Que es un poco la pregunta del millón, lo que tanto le importa siempre a los medios de comunicación, lo que tanto nos preguntan. ¿Pero se recupera el crédito en España? No es que se recupera, es que se está recuperando. Es decir, veremos los datos. Y hay dos indicadores. Uno, veamos a qué ritmo crece el crédito nuevo, que es el relevante para financiar proyectos de inversión y para hablar de la recuperación de la economía española. Y veamos un dato de la última subasta del BCE cuando le dio dinero a la banca con la condición de que lo transforme en crédito. Entonces, si lo pido con la obligación de que tengo que dar crédito, es porque confío en dar crédito. Bueno, pues veamos el primer dato, y lo que tenemos es para créditos a las empresas de una cuantía inferior al 1.000.000 de euros, que es la línea verde. Pueden ustedes ver que desde octubre del 2013 ya está por encima del 0. Son tasas de crecimiento. La última del 5%, ha caído, pero positiva.
Es verdad que los créditos de mayor importe siguen negativos, pero la gran empresa tiene la válvula de escape del mercado. Y aparte la gran empresa está más endeudada, tiene más deuda activa, por tanto es normal que le cueste más ver ritmos de crecimiento positivos del crédito. Por cierto, en consumo, el último dato es excepcional, un crecimiento del 80% del último mes respecto al mismo mes del año anterior, y en hipotecas también se está recuperando, que es la línea roja, con tasas de crecimiento por encima del 20%. Son datos del Banco de España, crédito nuevo. El saldo está cayendo porque la amortización supera al nuevo. Pero la tendencia es que a final de este año, quizá el que viene, el nuevo supere el amortizado y por tanto el saldo, el stock vivo, dejará de caer. Y en esa adjudicación del BCE en dos subastas, septiembre y diciembre, lo que llamamos la T-litro, la T es de target de dirigido, pues la Banca Europea pidió 212.000 millones de euros, mucho menos de lo que pudo pedir, un poco más de la mitad, pero no el 100%, mientras que España pidió prácticamente el 100% de lo que pudo pedir. Por tanto, si lo ha pedido es porque quiere dar crédito. Por tanto, yo creo que ahora en España el problema no es de oferta ahora, sí que es de demanda. Es de demanda solamente de financiación. Así está la banca, pero ahora voy a apuntar hacia el futuro. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el primer factor es el entorno macroeconómico. Esto no es más que ver en la prensa todos los días. El FMI advierte el peligro de que la eurozona se pare. Francia crece poco, Italia crece poco, Alemania crece menos de lo esperado, la eurozona crece mucho menos que España. Y si vemos las últimas estimaciones del FMI, por ejemplo, donde recorta las estimaciones de crecimiento de la eurozona, pues podemos ver cómo España en este momento es de las que más crece. Pero es que Europa es el contexto de nuestras exportaciones y es nuestro contexto de crecimiento y por tanto esto afecta evidentemente al negocio bancario, a la tasa de morosidad y al préstamo. Y el propio FMI hace poco lo que dijo era que en el caso de la euroárea la probabilidad de recesión, según el FMI, todavía es del 35-40%. ¿Vale? Esperemos que se equivoque, por cierto, ¿eh? Pero bueno, este es el principal factor de riesgo que afecta al negocio bancario también en España. Segundo factor de riesgo es un entorno de tipos de interés por los suelos y me temo que están aquí para quedarse, ¿no? Y seguramente si el jueves pasa lo que todo el mundo creemos que va a pasar con el QE, pues los tipos de interés van a ser todavía más bajos durante algún tiempo. Y cuando los tipos de interés son bajos, la banca lo tiene más difícil para ganar dinero. Lo que he hecho aquí es algo muy sencillo, lo pueden hacer ustedes. Si cogen ustedes la cuenta de la banca española, que hay datos hasta septiembre del año pasado, fuente Banco de España, lo que he hecho es comparar el 2013, el 2014 lo he analizado. Como me falta un trimestre, divido por, se multiplico por 4, suponiendo que el trimestre que queda va a ser igual que la media anterior. Entonces lo que vemos es que el margen financiero, la diferencia entre cobrar intereses y pagar intereses, pues sigue cayendo. De 63.000 millones pasa a 61.700. El bruto sigue cayendo, los gastos de explotación siguen cayendo porque la banca no tiene más remedio que recortar costes. Afortunadamente ya no hay que dotar lo que había que dotar porque mejora la calidad del activo, pero es que fíjense ustedes que en el 2012 la banca se gastó 118.000 millones de euros en un año. En este momento el año acabará en 30.000 millones, gracias a eso se recupera la rentabilidad. Pero los márgenes, los primeros, siguen cayendo porque los tipos de interés están cayendo. Y si siguen en tipos bajos, pues la banca tiene un problema de margen de negocio. Y eso que le ha ayudado mucho lo que a mí aparece como la ROF, resultados de operaciones financieras, plusvalías por venta de activo, que han venido muy bien, y que si el año continúa como la media, todavía va a ganar la banca 14.000 millones. Pero esto es lo que yo digo, pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando vendes el activo ya no te queda nada que vender. Y esto puede ocurrir con la deuda pública. Si la vendes porque hay fuertes plusvalías, pues ya no tendrás nada que ganar. ¿De acuerdo? Y eso que esto es el negocio en España. Si cogemos los grupos consolidados, incluyendo filiales fuera, todo mejora un poco más. El margen de intereses, miren ustedes, que en vez de ser del 0,99 es del 1,69. Porque las filiales de la banca española fuera tienen márgenes mucho más grandes, tanto el margen de intereses como el bruto, la eficiencia se resiente, aquí es más eficiente la banca, y la rentabilidad mejora cuando incluimos el negocio fuera. Pero bueno, independientemente de esta visión, que es mejor cuando coges todo el grupo bancario, los márgenes siguen cayendo. Tercer factor de riesgo es la banca tiene un volumen de activos improductivos muy grande, la morosidad lleva ya 3 meses cayendo, ojalá se consolide y creo que sí, porque la morosidad es un tema cíclico. El dato del viernes pasado fue del 13%, son 177.000 millones de préstamos morosos. En un préstamo moroso no hay intereses, pero hay que pagar el coste de la financiación, es algo improductivo. Pero, cuidado, hay más cosas improductivas en la banca, y son los adjudicados. Son inmuebles que se queda la banca a cambio de un préstamo moroso. El dato último, que yo conozco que es de junio, era de 90.000 millones.
Bueno, pues si a los morosos de junio les sumo los adjudicados de junio, tengo nada menos que 276.000 millones de euros de activos improductivos. No dan nada. Y por tanto la tasa de mora real, no la contable, sino la real sumándolo, ya no es del 13, es del 18,6. Por tanto, aquí tenemos un reto y es intentar reducir esos activos que, insisto, son improductivos. Cuarto factor de riesgo, el tsunami regulatorio. La regulación cada vez pide más capital, mucho más. La exigencia está ahí, hay un calendario progresivo hasta el 2019, pero hay que cumplirlo. Y lo relevante a veces no es solo la regulación, sino lo que te pide el mercado. Y aquí simplemente un comentario, porque me consta que Santiago, además de que escribió una tribuna en El País monográfica del tema, va a hablar del tema del Santander. El Santander es una reacción para ver lo que le va a pasar. Es decir, si el Santander siguiera con el capital de ahora idéntico en el 2019, que muchas cosas dejarán de computar como capital, la solvencia se vería muy resentida y aparecería de sus competidores internacionales, aparecería de los peores en solvencia. Por tanto, aquí se explica por qué haya incrementado su capital en 7.500 millones en muy poco tiempo. Y luego hay un problema genérico de la banca española en este momento, y de la banca europea también, y es que las rentabilidades son muy bajas. Las ROEs, el último dato recuerden que era el 7%. Bueno, pues una estimación que no es mía, sino que es de AFI, dice que captar capital cuesta entre el 9 y el 10%. Entonces, si me cuesta más captar capital de la rentabilidad, tengo un problema serio. ¿Quién me va a comprar capital si le ofrezco una rentabilidad más pequeña de la que él me pide para cubrir su riesgo? Hay un problema importante en la banca española y también europea. Y en este tsunami regulatorio, pues es que me pide más capital Basilea 3, me piden controles anticíclicos, conservativos, los bancos sistémicos, algunos de ellos les pueden pedir hasta 3,5 puntos de capital. Entonces, esto es además de sumar. Ahora se piden también una serie de activos con potencial de absorber pérdidas, coeficientes de liquidez obligatorios, coeficientes de apalancamiento, y luego algo que viene de la unión bancaria. Son las nuevas reglas que se llaman del bail-in. El bail-out es rescatar, bail-in es no te rescato, te las apañas. Pues que pierda dinero el accionista, el bonista, y si hace falta el depositante, de más de 100.000 euros, nunca de menos de 100.000. Claro, si a partir de ahora el que compra un bono bancario sabe que puede perderlo porque asume riesgo, al comprarlo te va a exigir la prima de riesgo. Luego a la banca se le va a encarecer el pasivo y por tanto tendrá que encarecer el crédito. Luego son consecuencias sobre la estructura de financiación y el coste del crédito fruto de una regulación bancaria mucho más estricta. Y finalmente, así cumplo razonando los 30 minutos, efectos previsibles de la unión bancaria. Bueno, en este momento ustedes saben que es el gran proyecto de Europa, la unión bancaria, que en noviembre del año pasado entró en vigor y se puso en marcha el mecanismo único de supervisión. El Banco Central Europeo ya es el supervisor de unos 130 bancos de la eurozona, los principales en España son casi todos. Ya ha entrado en vigor 1 de enero de este año el llamado mecanismo único de resolución, ¿vale? Por el cual a partir de ahora las reglas del juego cambian, junto con esas reglas del bail-in, pues en el 2023 ya tendremos un fondo único de resolución. De momento se va a crear y poquito a poco va creciendo, se van mutualizando, y claro, todo esto dibuja un entorno distinto que no tiene nada que ver con el anterior. Y las consecuencias, hablaré creo que de 2 o 3 solo. Uno, gracias a esto ya estamos regresando a un mercado financiero más integrado, ¿vale? Es decir, el mercado se desintegró, Alemania se financiaba a tipos por los suelos, pero España a tipos muy altos. ¿Por qué? Porque el inversor se fiaba de unos y no de otros, porque el mercado no es único, se rompe a trocitos. Bueno, pues el proyecto ahora es que el mercado no esté fragmentado, vuelva a estar unificado para que las condiciones de acceso a la financiación no dependan de dónde estoy, si estoy en Alemania, estoy en Francia o estoy en Italia. Por tanto, el primer impacto es que debemos de ver un mercado crecientemente integrado y deberíamos de ver que el coste de la financiación empieza más a aparecerse entre países, y ya ha empezado, porque aquí tienen ustedes el dato desde CE. La línea azul es a qué tipo de interés se financia una pyme por un préstamo nuevo. La azul en España y la roja en Euroárea. Pueden ustedes comprobar que antes de la crisis España se financiaba más barata que la eurozona. Y de repente empieza una brecha que alcanza un punto máximo de 152 puntos básicos. Es decir, que una pyme española pagaba 152 puntos más que una pyme media de la eurozona. Bueno, pues ahora ya ha caído. De 152, último dato, 84 puntos básicos. Dirán ustedes, bueno, pero todavía pagamos más. Cierto, pero recordemos que tenemos empresas todavía más endeudadas y más vulnerables. Por tanto, también es normal que la banca cobre una pequeña prima de riesgo. Pero es previsible que conforme avance la unión bancaria,
este diferencial se siga acortando. Pero insisto, ya empezaba a cortarse, ¿no? El proyecto Unión Bancaria empieza a surtir efectos. Segundo, el escenario de la competencia ahora es un escenario europeo y por tanto ahora para los grandes bancos yo creo que sí que se va a ver una mayor competencia en beneficio del consumidor. Pero bueno, yo creo que eso es compatible con, al menos en España, ver mercados más locales y más regionales quizá con menos competencia. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo en algunos mercados regionales ha crecido drásticamente la concentración del mercado. Por ejemplo, en Galicia, ahora mismo una entidad financiera, el fruto de Nova Caixa Galicia, tiene más del 60% de la cuota de mercado de Galicia. Repito, 60%. Por tanto, me cuesta mucho entender que vaya a haber ahí más competencia, por mucho que el mercado sea único bancario. Yo creo que no. Es el mercado local y por tanto yo creo que hay margen para que tengamos que vigilar la competencia. Y tercer efecto, como decía antes, los cambios en la estructura y el coste del pasivo por las nuevas reglas del juego. El bail-in hace que el acreedor pueda perder dinero, incluso todo. Entonces va a exigir la prima de riesgo y se va a encarecer la financiación bancaria. Entonces eso va a afectar en el futuro a las fuentes de financiación de la banca y al tipo de interés que la banca aplique cuando cobra un crédito. Y nada más. 30 minutos por haber invertido. Gracias. Buenas tardes. Para mí siempre es un placer poder venir a Valencia y a la Facultad de Valencia para poder interactuar, charlar o dar una conferencia pues, con mis paisanos, ¿no? Este lugar es gracias a la Cátedra Santander y a José García, que es el que este año nos ha invitado, nos ha convocado a esta sesión sobre una situación sobre el sector financiero español que es pues, bastante distinta probablemente a la que dibujamos hace 4 o 5 años. Yo creo que ya hace 4 o 5 años que lo estamos haciendo. Cuando se hizo la primera vez, pues la verdad es que se había reconocido un poco los problemas, en el momento que por unas razones o por otras el sector financiero español pues, o las autoridades económicas y financieras del país pues, dejan de estar en estado de negación y se empiezan a reconocer que la fortísima exposición al mercado inmobiliario español, que fue básicamente por nuestro principal problema, no el único, porque evidentemente la morosidad no solamente ha sido del mercado inmobiliario y de la promoción y del suelo, pero desde luego ahí estaba el meollo, ¿no? Y hasta que se reconoció pues, que realmente no había forma de poderlo acometer por nuestras propias fuerzas y solos, y que además cometimos el error pues, de seguir una estrategia de concentración de entidades, juntando pues además entidades porque hemos visto que al final pues, causaron un tremendo daño en el patrimonio financiero de esas entidades, aunque ahora lógicamente estén en una situación distinta, ¿no? Pero que evidentemente aquella estrategia fue bastante equivocada porque básicamente estábamos en una estrategia de negación de la realidad. En el 2012 nos despertamos y, aunque fue muy doloroso al principio, bueno, pues las cosas han ido cambiando y yo creo que ha sido uno de los elementos fundamentales que también ha cambiado la percepción del país, ¿no? El país no está para echar cohetes, evidentemente con una tasa del paro que por mucho que el jueves salga mucho mejor el cuarto trimestre del 2014, porque saldrá bien, porque ya si el gobierno lo está anunciando todo va a salir bien, pues lógicamente aún estamos muy lejos de recuperar pues, un mercado de trabajo y sobre todo, ya no solo mercado de trabajo, mercado de oportunidades para muchos de nuestros ciudadanos pues, que sea medianamente razonable, ¿no? Y eso va a llevar bastante tiempo. Pero bueno, evidentemente desde ese reconocimiento de los problemas financieros y otras reformas y la ayuda del Banco Central Europeo, pues España ha mejorado bastante más de lo que yo al menos, yo creo que otros economistas comparten lo mismo, de lo que yo al menos pensaba en el 2012, que pensaba que estábamos abocados prácticamente al desastre, ¿no? Afortunadamente no ha sido así y en este momento España tiene una cierta percepción positiva. Yo creo que la evolución de las predicciones sobre la economía española son positivas también. Probablemente en las próximas horas pues, conoceremos los datos revisados del Fondo Monetario Internacional y se verá pues, que, como ya se
aquí lo han sacado en la transparencia, bueno, pues que probablemente nosotros nos compararemos bastante bien con lo que está pasando en otros países. Tanto hemos hecho, ¿no? Pues se ve que hemos hecho bastante más que otros países de nuestro entorno, porque los inversores han vuelto, es verdad que nuestros activos se han abaratado mucho, nuestra vivienda se ha abaratado mucho, y eso pues, ha hecho pues, que vengan a comprar pues estos activos o estos elementos que estaban, no digo a saldo, pero sí en un contexto bastante más barato. Pero además están viniendo algunos inversores emblemáticos pues, que también dan buena imagen al país, ¿no? ¿Y cómo ha podido cambiar todo? Bueno, pues probablemente porque no estábamos tan mal. Como país, pues, probablemente en estos 20 o 30 años hemos avanzado bastante, tenemos un sector empresarial grande, de grandes empresas que hace 30 años no teníamos, y eso pues ayude a la percepción del país. Pero ojo, luego están los problemas del ciudadano. Una cosa es la macro, una cosa son las grandes empresas, una cosa son los grandes bancos, y yo creo que en eso sí que estamos sacando buenas notas, y ayuda un poco a todo, pero evidentemente la percepción por parte de los ciudadanos y de la sociedad parece bastante distinta, ¿no? Pero bien, desde luego, en 3 años pues, hemos cambiado bastantes cosas, ¿no? Entonces yo soy bastante más optimista sobre el sector bancario español que lo era hace 3 o 4 años, pero tiene evidentemente muchos desafíos por delante. Yo lógicamente no voy a solaparme porque me comparto con buena parte de todo lo que ha dicho el profesor Maudos, voy a saltarme lo que crea que no tiene tanto interés y voy a centrarme en los elementos fundamentales para intentar acabar sobre las 6 y que podamos tener un debate que yo creo que es lo más interesante. Son bastantes puntos aquí, pero voy a intentar, repito, hacerlo más ligero. El cambio en marcha hasta el año pasado, riesgos latentes, el reto del crédito, fuentes de financiación, transparencia y solvencia, el desafío de la rentabilidad y cómo se rediseña el sector. Empecemos de alguna manera pues, por lo que Joaquín también ya ha hablado, ¿no? Se está completando claramente una transición en el sector bancario español. Es decir, un sector bancario que hasta el 2007-2008 estaba muy bien apreciado en el mundo, porque teníamos pues, 2 o 3 entidades globales con una presencia importante, casi todos los rincones del mundo, y de repente todo se fue al traste porque hubo una percepción de que el sector bancario español, una parte de él, también compuesto por las cajas de ahorros, pues tenían unos problemas de solvencia muy gruesos que afectaron, es decir, llegaron a pensar que eran pérdidas catastróficas, que realmente eran pérdidas catastróficas, porque si uno lo piensa, y tomando los datos que ha dicho el profesor Maudos, es verdad que ha hecho falta en dinero público, bueno, pues torno a 60.000 millones, pero es que las pérdidas que se han tenido que jugar de modo privado casi llegan a los 300.000 millones, claro. Es decir, por lo tanto, la situación sí que era bastante difícil o catastrófica. Lo que pasa es que el sector tenía músculo en su cuenta de resultados para poder resistir sin desaparecer. Porque realmente ha desaparecido buena parte del sector, pero es que 300 y pico mil millones de pérdidas para ser absorbidos en 3 o 4 años, eso era algo que muy pocos, o como otros sectores financieros, no hubieran podido hacer. O sea que nuestro, por ejemplo, partía de una situación bastante favorable. Lo que está claro es que con el programa de asistencia financiera de la Unión Europea, con el reconocimiento de problemas, pues se ha ido mejorando la situación, ¿no? Además, yo creo que sigue habiendo tareas de largo plazo. Joaquín ya lo ha señalado también, privatización de algunos bancos nacionalizados y progreso en la venta de activos que tiene la Sareb. Es cierto que no es exactamente un tema financiero, pero bueno, que está derivado de una determinada actividad del sector financiero e inmobiliario y que gotita a gotita se puede ir también trasladando sobre el sector público a través de, sobre todo si algunas de estas ventas se hacen pues con pérdidas, ¿no? En este contexto, pues lógicamente, el elemento insignia, o nos guste o no, pues es Bankia, que lógicamente tenía previsto para este año pues seguir su proceso de privatización o de intentar disminuir la participación del Estado, del FROB, pero claro, han aparecido en este momento algunos riesgos legales muy importantes, es decir, que deberían hacernos a todos reflexionar y desde luego a todas las autoridades de todos aquellos agentes activos en el sector financiero, ¿no? Es decir, la investigación judicial, primero de las preferentes, luego de la salida de bolsa, el rescate de Bankia, bueno, pues lógicamente tiene que tener una lectura correctiva y disciplinaria y de aprendizaje para el futuro del sector financiero español, ¿no? Porque evidentemente ahí la situación es bastante embarazosa. Pero es que además, repito, por las consecuencias legales puede haber una compensación importante de los participantes en aquella salida a bolsa, aunque se afirme que estos riesgos latentes están bajo el control. Como todo, evidentemente estamos hablando de 3.000 millones, ¿no? Parece ser que era el proceso, es decir, tampoco es el fin del mundo. Claro,
millones sobre todo lo que ha ido apareciendo ya en esta entidad, ¿no? Pues bueno, era el buque insignia que ahora, lógicamente, para la actividad de la administración pública en el proceso de privatización, pero ahora aparecen algunos riesgos legales. Bankia ha confirmado en todo caso su intención de completar la reestructuración acordada con las autoridades y, lógicamente, el banco también, para empezar a estar en la línea de lo que otros bancos hacen, pues quisiera retomar el pago de dividendos, ¿no? Y en cuanto a la Sareb, bueno, pues cabe lógicamente destacar que tacita pues va haciendo algunos avances, ¿no? Hasta ahora está vendiendo sobre todo lo más goloso, lo más interesante, no está vendiendo bien, pero lógicamente aún quedan muchísimos activos muy improductivos, son activos realmente con mucha pérdida en su valor, ¿no? Yo creo que al final lo que nos va a pasar en lo que son estos dos desafíos de más largo plazo, privatización y gestión de activos, van a ser clave para determinar lo que va a ser el coste final para los contribuyentes de la ayuda pública a los bancos en España, un cálculo que solamente va a ser posible en el largo plazo. No olvidemos que la Sareb tenía desde su creación de finales de 2013 un periodo de 15 años, ¿no? para poder hacerla toda la vida. Por lo tanto, llevará un tiempo saber exactamente lo que al final nos ha costado toda esta crisis financiera. En todo caso, bueno, Chimo también ha apuntado que otros desafíos importantes son los regulatorios, no voy a centrarme en ellos, y también, lógicamente, estos riesgos legales que he comentado, y la estabilidad económica. Yo voy a hacer una pequeña reflexión solamente, antes de pasarme al crédito, pero lógicamente la estabilidad política del país es probablemente uno de los nubarrones más importantes para la imagen no solamente del sector financiero, sino de la economía española, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar si las próximas elecciones pues, van a un determinado partido político? Pues que lógicamente no ve o no ha visto, no creo que ninguno haya visto con buenos ojos a determinadas actuaciones de la banca, pero alguno evidentemente está siendo muy crítico, ¿no? Y esto pues, lógicamente puede tener consecuencias significativas. Como no sabemos qué van a pasar en estas elecciones que tenemos en este año, no podemos aventurar, pero que sí que es un elemento que preocupa. Preocupa porque, bueno, porque se hacen una serie de afirmaciones en las que, lógicamente, pues, los inversores a la hora de venir, que ahora han venido en los últimos años muy animados, pues ahora dirán, bueno, voy a invertir en Cataluña, o voy a invertir en España, que tengo en zonas o en actividades que tengan mucha relación con Cataluña, o qué va a pasar si se hace un ejercicio, aunque sea de reestructuración ligera de la deuda, porque llega un determinado partido político. Entonces, es decir, no olvidemos que eso, pues, lógicamente, este año va a tener un peso bastante importante. Porque no olvidemos que no hemos terminado, aunque las mismas cifras que aparecen aquí en el último párrafo, que son parecidas a las que has comentado, Chimo, en España hemos reducido el apalancamiento, el endeudamiento tan brutal que teníamos, pero aún es un desafío que tenemos, no ha terminado. Entonces, claro, aquí surge el debate espinoso sobre la necesidad de reestructurar la deuda. Yo, en este sentido, evidentemente, hay que estudiar cada caso, hay que estudiar los casos de los desahucios, que son muy injustos en algunos casos, en los que se puede practicar un desahucio a determinadas personas, o a casi todas las personas, pero lo que yo creo que sí que tenemos que tener muy claro es que España quería jugar una determinada liga. Si España lo que decide en este momento es que vamos a empezar a reestructurar la deuda sin criterios claros y podemos decir unilateralmente, aunque fuera una reestructuración ligera, con nuestra buena percepción o nuestra buena imagen hacia el exterior cambiaría. Además, somos un país catalogado como rico, es decir, yo creo que por mucho que nos queramos comparar con Grecia, porque Grecia está en otras condiciones, ¿no? De deuda, de situación económica, de situación financiera. Entonces, pienso que estos riesgos, esto no quiere decir que en España no se pueda hablar de reestructuración o, para determinados casos, o que sea un tema tabú, no estoy diciendo eso, pero creo que intentar decir que en España la solución es reestructurar la deuda como tal, porque en Grecia también lo es, creo que es comparar cosas distintas, y es algo que no podría aportar algunos beneficios en el corto plazo para eliminar esa carga financiera que tienen algunas familias, algunas empresas, pero también generaría una gran incertidumbre sobre nuestro perfil financiero para el futuro. Yo creo que es importante que lo tengamos claro. Bien, el tema del crédito creo que Joaquín lo ha dicho muy bien, entonces yo creo que no merece la pena que yo me vuelva a adelantar mucho, ¿no? Yo creo que estamos en una situación
para no reiterar lo que él ha comentado, bastante mejor en lo que es el ámbito del crédito. A día de hoy, aunque las previsiones hace un año, y de hecho yo creo que la anterior, si no la anterior, en la última vez que yo hablé en Valencia dije que ya podíamos estar en una situación de nuevo crédito superando amortizaciones, no es así, no ha llegado aún, pero sí que estamos en unas condiciones más favorables para la concesión de crédito. ¿Eso quiere decir que hay crédito para todos? No, porque lógicamente se han vuelto a adoptar normas prudentes para la concesión de crédito en la valoración de los activos, es decir, pues que no supere el 70 o el 80% del valor activo si se va a comprar una vivienda, o en cualquier otro tipo de actividad de préstamo, y eso hace pues, que obviamente tengamos que ser en ese sentido muy cautelosos. Pero sí que es cierto pues, que el volumen de crédito recibido por las pymes de las entidades financieras pues tiene una mejor perspectiva en este momento, ¿no? Y eso, incluso las medianas y pequeñas. Es decir, que ¿eso quiere decir que ya hemos superado todos los problemas? No, pero la situación es en este momento más favorable. El crédito al consumo, que es el que probablemente ha mejorado más en los últimos tiempos, pues lógicamente está muy acompañado del cierto tirón del consumo en el último semestre de nuestro país, y que puede ser pues nuestra salvaguardia, sobre todo si Europa no mejora, a pesar de lo que pueda hacer el partir del jueves el Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo puede aumentar radicalmente su balance y facilitar las condiciones de financiación a través de su quantitative easing, pero eso no nos va a sacar de los problemas. Es decir, esto es algo que probablemente sea inevitable y necesario, y es necesario, pero ya probablemente llega un poco tarde y está un poco descontado. Lo que viene es poco bueno. Lo vamos a hacer porque no lo hacemos sería mucho peor, ¿no? Pues porque las condiciones de financiación también las en otros modos pues ya se han de algún modo normalizado. En todo caso, aquí el gran aspecto es, bueno, pero ¿hay demanda solvente para este nuevo crédito? Pues aquí es donde vamos a ver. Afortunadamente parece que en el ámbito del consumo lo hay, o por lo menos al ver una mayor actividad de consumo, porque al final la demanda solvente está, o viene muy explicada, si crece o si baja, con la situación económica del país. En un país que está creciendo, un proyecto económico de cualquier actividad empresarial, pues es más posible que vaya bien y pueda devolver su préstamo si la economía crece, que si la economía no está creciendo o está en recesión. Por tanto, como la economía española ahora está mejor, pues claro, la demanda solvente en España está mejorando también. Y eso hace, bueno, pues, que seamos un poco más optimistas, pero lógicamente tampoco cabe esperar, es decir, que esto vaya a crecer radicalmente o que todos los proyectos se puedan financiar. Ese fue el error que probablemente cometimos en la anterior crisis. También ya ha comentado Joaquín el tema de la mejora de la calidad de la cartera de crédito ante la situación de morosidad que está mejorando ligeramente. Él mismo también ha comentado la situación y este punto importante que fue la petición de los bancos españoles en las famosas operaciones programadas de refinanciación a largo plazo del Banco Central Europeo, que nos da un indicativo de que puede haber nuevos créditos, y por tanto sí que puede que llegue, porque esté llegando más crédito y va a crecer, conforme aumenta la economía española, crece, que parece ser que se va a acelerar en este año, el crecimiento, pues lógicamente el crédito volverá, es decir, y con más fuerza, pero no entendamos que eso va a ser igual que fue hace 8 o 10 años, es decir, con tasas de crecimiento brutales, sino un crédito que va a intentar ser mucho más sano, actividades productivas que no necesariamente o casi nunca serán inmobiliarias, también habrá inmobiliarias, no estoy diciendo que no, pero tirar de alguna manera por otras vías, ¿no? También él ha hablado claramente de las fuentes de financiación. Yo creo que no debo centrarme mucho más. Afortunadamente ahí ha habido buenas señales en el caso de nuestro país, es decir, la dependencia del eurosistema de los bancos españoles es cada vez menor, es decir, cada mes que pasa lo estamos viendo, significa que están pudiendo obtener en el mercado minorista de depósitos, difícil, porque esto de todos los depósitos tiene una renta medio baja y lo que está haciendo las familias sobre todo son irse a fondos de inversión o otro tipo de productos que también venden los bancos, en el caso de España, pero lo venden a cambio de una comisión, es decir, eso no entra dentro de los balances, ¿no? Es decir, pero afortunadamente están logrando poderse financiar en los mercados, es decir, y eso pues es bueno relativamente porque se están aprovechando esas ventanas de oportunidad que salen para poderse financiar, y quiere decir que el sector bancario español pues tiene una mejor percepción entre los inversores para comprarle su deuda, en un contexto además que, como también se ha comentado anteriormente, se sabe que estos títulos pueden tener efectos de bail-in, es decir, si una empresa bancaria va mal, ¿no?
y no tiene por qué ser el caso, evidentemente, pero que ese riesgo está ahí, ¿no? Hace 3 o 4 años no había forma de colocar ni el mejor banco de los españoles, ni una cédula, hipotecaria, ningún tipo de bono junior en los mercados. Es decir, y con mucha dificultad los bonos, es decir, eran a condiciones muy difíciles, muy caras. Entonces, eso es bueno, es decir, que tengamos una menor dependencia del eurosistema, que es como la ventilación asistida, sino que lo podamos hacer por nuestras propias fuerzas, pues lógicamente yo creo que es importante. También, para no insistir, también Joaquín también ha hablado claramente del tema de transparencia y de solvencia, que cambió yo creo que radicalmente con el programa de asistencia europea. Yo creo que la valoración global que se ha llevado a cabo por parte del BCE en octubre reveló que el impacto global de la combinación de los Asset Quality Reviews y las pruebas de esfuerzo bajo el escenario del mercado resultó solo una corrección promedio del 1,6 en el ratio de capital CET1 de los bancos españoles, una corrección del 3,5 para la mayoría de los bancos europeos examinados en el ejercicio. Por tanto, nosotros dimos en ese aspecto una mejor imagen y una menor desviación en ese contexto. ¿Quiere decir esto que los bancos españoles ya están completamente bien, perfectamente capitalizados? Bueno, hemos visto que en las comparaciones que ha hecho el profesor Maudos, aún estamos por debajo, podríamos decir, de lo que es algunos de los peers o algunos de los países con los que nos podemos comparar. Algo que llevamos así desde hace 5 o 7 años. Puede estar motivado efectivamente por el denominador, por los activos ponderados por el libro, puede estar motivado por a lo mejor una política más pasiva en el ámbito del aumento del capital, ¿no? Es decir, algunas de las entidades se han estado más preocupando pues, hacer políticas de dividendos, etcétera, pues que no eran o no iban conduciendo claramente al incremento del capital también, ¿no? Lo que está claro es que había dudas sobre los niveles de capital de nuestro sistema financiero, incluso, repito, después del proceso de saneamiento. Incluso sobre el banco, es decir, que la semana pasada logró con mucho éxito, o hace 2 semanas, logró con mucho éxito colocar en el patrocina 7.500 millones, es decir, no solamente era una cuestión de ventaja de oportunidad, no solamente era una cuestión para colocarse con los competidores, sino también de estancia en un tiempo, y bueno, pues a lo mejor este banco no tiene suficientes recursos como para poder seguir expandiéndose, y por eso yo creo que ha sido muy importante la señalización que ha hecho en ese sentido el Banco de Santander, y que probablemente a lo mejor puedan seguir otros. No quiere decir que todos lo tengan que seguir necesariamente, ¿no? Pero sí, si se pretende entrar en nuevos negocios o pretende entrar en nuevos mercados, tiene que tener una cierta fortaleza, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento fundamentalmente que ahí perseguía el Santander. Y aquí está, para terminar, 2 reflexiones sobre el desafío de la rentabilidad. Yo creo que el profesor Maudos también, lo voy a repetir, ¿no? Lo ha explicado muy bien cómo ha evolucionado, sobre todo en los 2 últimos años, tras lograr reducir el peso de los saneamientos, incluso en un contexto de márgenes tan apretados, es decir, de la actividad crediticia. Yo creo que aquí una gran parte de la clave que tenemos está en el futuro del negocio bancario. Es decir, este negocio se ha señalado por un 7% a qué tipo de inversores puede traer. Pues es difícil, evidentemente, y más cuando hay incertidumbre regulatoria, ¿no? Y ahí es donde está el gran meollo de la cuestión, que no solo afecta a la banca española, es decir, yo creo que afecta a toda la banca del mundo. Es decir, el negocio de la intermediación financiera, como se ha estudiado académicamente o se estudia o la cometen lo que son los bancos minoristas o los principales bancos que hacen intermediación de productos créditos, eso tiene futuro. Bueno, pues realmente si no hay crédito, poco futuro va a tener, porque al final esto es una de las razones por las que la búsqueda de la rentabilidad va a obligar al crédito, porque el crédito es mucho más rentable, aunque sean operaciones muy específicas, concretas, que tienen una operación de riesgos muy distintas a cuando compras un paquete de bonos o de deuda pública, pero tiene una rentabilidad unitaria mucho más interesante, ¿no? Y por tanto, por ahí hay que impulsar. Pero además el sector tiene muchísima competencia por todos los lados, es decir, competencia de los mercados alternativos que están apareciendo, competencia de nuevos competidores comerciales, es decir, las grandes superficies, etcétera. Internet, es decir, las grandes plataformas Amazon, o ahora veremos lo que pasa cuando llegue ¿cómo le llaman? El de Apple, el iPhone, la forma de pagar a través del móvil. Es decir, se están perdiendo negocio en ese sentido. Es
decir, yo creo que el sector financiero va a tener que reconvertirse además muy rápidamente, porque le va a tocar hacer frente todo el mundo, primero a la crisis subprime, a la crisis financiera, aquí nos tocó otra, la del mercado inmobiliario, etcétera, pero además se va a tener que readaptarse porque esto va muy rápido y la pérdida de negocio es muy notable. Es decir, si de repente varias empresas medianas se te van al mercado y ya no obtienen un préstamo sindicado o un préstamo de un determinado banco, préstamo sindicado entre varios, lógicamente pierden una parte de su negocio. Y ahí van a tener, lógicamente, que moverse muy bien. A pesar de que la rentabilidad de los bancos españoles, pues a lo mejor de entrada, pues parten, este es un cuadro muy distinto al que Joaquín ha puesto, pues parten de una situación ligeramente mejor, ¿no? Pero ojo, no olvidemos que al final los bancos españoles, sobre todo los que solo están en el mercado español, pues aquí con un crecimiento bajo de la actividad económica, aunque esté mejorando el país, con un proceso en el que muchas nuevas familias, muchas nuevas unidades o economías domésticas se están creando con muy poco salario, un bajo salario, que es el contexto actual. No cabe esperar de repente un crecimiento del negocio grande, por eso muchos de los bancos españoles están buscando las rentabilidades fuera, y eso evidentemente tenía que venir acompañado de procesos de capitalización, ¿no? Entonces el contexto es complicado, tienen que sacar provecho de esa gran información que tienen en sus balances para vender nuevos productos, para ser útiles, para adaptarse a lo que el cliente necesita, pero no, yo voy a crear un producto. Yo creo que lo que tiene que hacer la banca es adaptarse a lo que el cliente pida, es decir, no tanto ofrecerle tan estandarizado, sino tener esa flexibilidad que yo creo que hasta ahora no ha tenido. Evidentemente en los últimos años estaba achicando. Y por último, bueno, pues un poco lo que sería rediseñar el sector, ¿no? Yo creo que este gráfico puede resumir los principales factores que va a tener el sector bancario español a partir del 2015, ¿no? Ha habido lo que sería la primera parte, la flecha de la izquierda, pues unos cambios estructurales, como ha sido la reestructuración inducida de forma nacional. Nosotros tuvimos que hacer primero un FROB 1, un FROB 2, etc. Y luego lo que ha sido la reestructuración y recapitalización inducida por la Unión Europea a partir del año 2012. Luego, con la creación de la Unión Bancaria y con algunos de los avances en materia regulatoria, transparencia aumentada y comparabilidad mejorada, provisiones de ejercicios de análisis prospectiva, acuerdos, las pruebas de resistencia y los desafíos, bueno, pues lo que he comentado, procesos de privatización y gestión de activos y cómo se traslada eso a los posibles déficits públicos y lógicamente al coste al contribuyente, la evolución del crédito crítica para la evolución de la economía, pero también para la evolución del sector, para que tenga algo de futuro y pueda seguir manteniendo niveles de rentabilidad razonables y de otros negocios. Es decir, en este momento yo creo que las fuentes de rentabilidad pasan porque pueden hacer otras actividades y sean capaces de contrarrestar esas fuerzas que vienen en este momento. Por lo tanto, el sector está, por supuesto, saliendo de una crisis muy profunda que le pilló en un contexto en el que teníamos 3 o 4 bancos que estaban entre lo mejorcito en el mundo, que eso ha ayudado evidentemente, pero que lógicamente los retos no se han acabado, y a lo mejor los retos ya no es el saneamiento de los activos inmobiliarios, pero los retos es, bueno, en el futuro por dónde pasa, porque si no hay rentabilidad, el sector se va a seguir siendo más pequeño, y hacerse más pequeño es reducir el personal nuevamente, reducir el número de oficinas, claro, es decir, los ingresos en la rentabilidad marcan también la capacidad que uno pueda tener operativa, ¿no? Es decir, y de recursos humanos y de oficinas, y eso es un elemento importante. Entonces, la reestructuración ha terminado, bueno, en buena parte sí, que por lo menos la paliativa, la curativa por la que venía de la crisis, pero la reestructuración o reordenación del sector o concentración del sector futura puede ya no ser curativa, es decir, de curar el problema que teníamos, sino para adaptarse a un contexto en el que a lo mejor el sector financiero aún sigue sobredimensionado. No solo, repito, en nuestro país, sino en la mayoría de los países. Aquí es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo por reducir personal, por reducir capacidad productiva en oficinas, porque también es verdad que teníamos una red extensísima de oficinas y una enorme red también de empleados, pero probablemente el esfuerzo que hay que hacer es aún más. Es decir, hay que ver si con la actividad económica de nuestro país, la actividad financiera de nuestro país, en la perspectiva de los próximos 5 años, el sector financiero español, con esta estructura de entidades y de costes, pues puede seguir funcionando.
Esta es la gran pregunta, ¿puede seguir siendo rentable? Si no, pues tendremos nuevas rondas para hacer discusiones sobre reestructuración. Gracias. Bueno, por mi parte, felicitar al ponente. La verdad es que la intervención, agradecer las intervenciones que han tenido, creo que han sido comprensibles perfectamente, se ha entendido todo, ha estado bien, se ha ceñido al tiempo, más que nada por el interés que tenía Santiago por llegar a esta hora y para dejar ahora un tiempo de preguntas. Yo, vamos, a mí personalmente hay muchas cosas de las que antes había comentado que bueno, yo sigo pensando también en la idea de que en créditos no va a volver a esas dos cifras que teníamos históricamente. También es cierto desde mi punto de vista que estoy completamente de acuerdo en que la rentabilidad va a tener que buscarse nuevas vías alternativas de negocio, eso es claro. Y luego el problema desde mi punto de vista va a ser lo que queda a partir de ahora, es decir, a lo mejor siempre hemos tenido, yo siempre había pensado que el sistema financiero era un sistema de cercanía, ¿no? Era en cada finca había